Thyssen, el podcast oficial del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Bienvenidos a Thyssen, el podcast oficial del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Hoy exploramos terrafilia, más allá de lo humano en las colecciones Thyssen-Bornemisza, una exposición que propone una forma radicalmente distinta de relacionarnos con el planeta. A través de obras que abarcan 5 siglos y múltiples culturas, esta muestra nos invita a amar la Tierra desde el afecto, la responsabilidad y la imaginación colectiva. Para guiarnos en este viaje, en este capítulo más que especial, como os podéis imaginar, contamos con 3 voces esenciales. En primer lugar, Guillermo Solana, director artístico del Museo Thyssen. ¿Cómo estás, Guillermo? Bienvenido de nuevo. Gracias, Eduardo. Hola, buenos días. Buenos días, un placer tenerte aquí con nosotros. Se estrena con nosotros Daniela Ziemann, comisaria de la exposición y directora artística de TVA 21. ¿Cómo estás, Daniela? Bienvenida. Willkommen. Muy bien, dankeschön. Y Marina Otero, arquitecta y diseñadora de la exposición. ¿Cómo estás, Marina? Muy bien, contenta de estar aquí. Pues todos reunidos y juntos haremos un recorrido por los distintos capítulos que componen la exposición, descubriendo cómo artistas del pasado y del presente nos inspiran a repensar el lugar del ser humano en un mundo compartido con plantas, animales, montañas, océanos y todo lo que vive más allá de nosotros. Hoy es uno de esos capítulos en los que, si cerráis los ojos, nos acompañaréis por esta exposición maravillosa que tendréis obviamente ocasión de vivir en persona. Pero antes empecemos definiendo conceptos para entender exactamente, oye, quien ha escuchado esto de terrafilia, exactamente, ¿qué significa esto, Guillermo? Bueno, en el enunciado de Daniela, que es quien ha propuesto el título y el concepto mismo, terrafilia es un canto de amor a la tierra. Como tú has mencionado ya, se entiende por amor una conexión profunda de afecto, de cuidado y de responsabilidad, porque hay amores tóxicos, supuestos amores tóxicos, y nosotros no hablamos de una relación supuestamente amorosa con la tierra que sea extractiva, que sea de pura explotación. Por eso, en el centro del concepto de la exposición está la tentativa de superar un pensamiento antropocéntrico que ha pensado que todas las criaturas, todos los recursos de la tierra estaban a nuestro servicio simplemente. Estaban ahí para que los tomáramos, los utilizáramos, que el hombre era el rey de la creación, y todas esas nociones tan viejas y tan grabadas en nuestra mente, ¿no? Entonces se trata, lo que significa el ir más allá de lo humano en una primera aproximación, es ir más allá del ser humano como rey de la creación y plantear una relación de hermandad, de solidaridad, de fraternidad entre todas las criaturas, entendiendo por las criaturas, por supuesto, los animales y las plantas y los microorganismos, pero también las montañas, los ríos y todos los componentes del planeta. Una fraternidad que conviene afianzar, ya sabemos todos cómo funciona el mundo y cómo está la cosa, pero que de alguna forma seguro que esta propuesta cultural maravillosa pues sirve para sumar y reforzar todo este mensaje tan maravilloso que define terrafilia, ¿no? Daniela, ¿cómo se gestó esta exposición con este reto enorme, inmenso, ¿no? ¿Qué tipo de diálogo también buscabais establecer entre las obras históricas y las contemporáneas? Vale. Terrafilia nace de una urgencia de pensar con el presente, ¿no? Atravesado por crisis ecológicas, sociales y existenciales, pero también de valorar que las formas de habitar el mundo han sido múltiples a lo largo del tiempo. Y por eso concibimos la Expo como un espacio para explorar cómo diferentes culturas, épocas y cosmologías han construido mundos y sostenido relaciones con la tierra, ¿no? Decimos, con tradiciones, historias, los ancestros, más allá de la mirada, decimos, moderna, dominante, ¿no? Lo que propusimos fue una coreografía de encuentros. Queríamos establecer un diálogo transhistórico basado en ontologías relacionales, formas de entender la realidad como una red de vínculos entre seres humanos no humanos, fuerzas espirituales y materiales, ¿no?
Y muchas de las obras históricas del Museo Thyssen, cuando se miran de este prisma, revelan también concepciones del mundo complejas, aunque a veces eclipsadas, ¿no? Al situarlas en conversación con prácticas contemporáneas, muchas de ellas arraigadas en epistemologías indígenas, pensamiento ecológico, feminista o prácticas del cuidado, buscamos activar esas obras desde una otra forma, de una otra mirada, para abrir un espacio donde lo disonante, lo afectivo y lo múltiple puede convivir. En este sentido, el amor por la tierra fue también un eje metodológico, ¿no? No entendido como una relación romántica, sino como una fuerza política y ética. Y un amor que conecta, que repara, que cuida, una forma de estar en el mundo que prioriza la atención, la responsabilidad y la apertura hacia otras formas de vida y de comunicación y de conocimiento. Desde luego, bueno, como ya veis, es ya no solo un reto inmenso, pero que como propuesta trae en sí una paz a nivel de valores que es maravilloso, ¿eh? Pero claro, todo esto, la idea es fantástica, pero necesita de un espacio, ¿no? Necesita de un espacio expositivo. De ahí es donde entra Marina, a quien ya felicitamos y a quien nos consta que, bueno, ha tenido muy, muy buenas opiniones respecto a su propuesta, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de ese papel contigo, Marina. ¿Qué papel tiene el diseño del espacio expositivo a la hora un poco de acompañar al visitante en esta narrativa que podríamos decir que es un viaje? Sí, bueno, a ver, lo que nos encontramos en la sala de exposiciones temporales del Museo Thyssen es que esta sala, que nos ha cambiado en 2 décadas su organización, pues se suele organizar como una retícula cartesiana, un orden preciso que guía los pasos de los visitantes de forma clara y contenida, ¿no? Pero para Terrafilia quisimos introducir otro tipo de lógica espacial. No se trataba de negar lo existente, sino de alterarlo suavemente, abriendo grietas, posibilidades en ese orden para generar nuevas miradas, nuevas formas de recorrer y de estar, otras formas de relacionarnos con el arte, esa coreografía de la que ha hablado Daniela, ¿no? Entonces, desde el diseño arquitectónico en el que he trabajado junto con Andrea Muniain, nos interesaba que la exposición no pretendiera ser neutral, ¿no? La arquitectura nunca es neutral y hay veces que las salas de los museos con estos muros blancos que parecen, ¿no?, que dan un fondo neutro de las obras, pues nos hacen pensar que la arquitectura desaparece, pero eso es también ideológico, ¿no? Entonces queríamos que en esta exposición la arquitectura evidenciara su propia posición. Y en este caso, pues la retícula se hace visible, pero también se altera, se rompe, se curva, se genera una coreografía nueva, un baile constante entre las obras y el visitante. Y creemos que este gesto ayuda a cuestionar los órdenes dominantes del espacio expositivo y en el fondo también de las instituciones y nuestra manera de mirar el mundo, y abre otras formas de mirar, otras formas de habitar, esperamos, y de conocer. Oye, qué maravilla. Establecidas las bases de la que será la conversación de hoy, como decíamos, ¿no? En concepto, en objetivo, en espacio, pues bien, vamos a iniciar este recorrido que comienza con un preludio centrado en las formas simbólicas de representar una cosmovisión, los cosmogramas del artista mexicano Dr. Lacra. Venga, pues vamos a seguir definiendo más conceptos. Daniela, ¿cómo definirías cosmograma y por qué comienza la exposición con este concepto? Un cosmograma hace visible o activa las cosmologías, ¿no? Las cosmologías no son visibles en sí mismas, ¿no? Viven en las prácticas, en la memoria colectiva, en los gestos cotidianos, en los marcos simbólicos, ¿no? Pero el cosmograma es una imagen, un objeto, una acción que encarna la visión del mundo, una forma de organizar las relaciones entre seres humanos, no humanos, fuerzas espirituales, ¿no?, y elementos naturales. Y por eso el recorrido de la expo comienza con una instalación especial para el vestíbulo del museo. Estamos muy honradas de contar con la participación del artista mexicano Dr. Lacra.
Su obra funciona como un gran cosmograma, un panteón de múltiples figuras que representan entidades, fuerzas, espíritus con poderes cosmológicos dentro de distintas tradiciones, en su mayoría asiáticas, mesoamericanas y africanas, ¿no? Estas figuras son prototipos ancestrales, seres de frontera que tienen la tarea de negociar entre diferentes planos, lo visible y lo invisible, lo humano y lo no humano, los vivos y los muertos. Es una cualidad fundamental para la comunicación interespecies, ¿no? En esta cualidad es también la metamorfosis, ¿no? Decimos la capacidad de cambiar de forma, ¿no? A veces esta transformación ocurre a través del uso de una máscara, ¿no? Con la máscara una persona se convierte en un dios y sin máscara solo es humano, ¿no? O se manifiesta en figuras pluripotentes con múltiples referencias de poder. Estas figuras condensan distintas fuerzas o capacidades en un cuerpo solo para poder vincularse con otras entidades y atravesar los límites entre los mundos. Estamos hablando de una propuesta artística multiversal, ¿no? Casi de estos diferentes planos de realidad. Y es que, y estamos prácticamente seguros, pero para algo tenemos a alguien aquí que es, creo que arduo conocido en la materia. Desde tu mirada, Guillermo, ¿hay ejemplos en la colección de maestros antiguos que ya hablaban sin saberlo de estos mundos interconectados? Sí, a Daniela y a mí nos gusta mucho, y es el primer ejemplo que me viene a la cabeza, el concepto, el género de lo que en alemán se llama Weltlandschaft, que es el paisaje cósmico. Paisaje cósmico es un género que lo inventa Joaquim Patinir, un pintor muy conocido en España, que está en nuestra colección, pero también está muy bien representado en la colección del Museo del Prado, y que lo van a continuar pintores como los Bruegel, toda la familia Bruegel, o Savary, que también está en nuestra colección, y muchos otros. Y la idea del paisaje cósmico es un punto de vista muy alto que permite dominar todo un amplísimo horizonte, dentro del cual hay muy distintos mundos y formas de vida. Entonces hay montañas, hay valles, hay ríos, hay bosques, hay lagos, hay mares, y en cada uno de ellos hay pescadores, hay campesinos que están labrando la tierra, hay cazadores, hay un monje eremita que está retirado en la montaña. Son formas de vida interconectadas ¿cómo? Por la mirada divina, porque en ese momento todavía la dominante en la concepción del paisaje es teológica. Lo que unifica todo eso es la mirada divina. Hoy día, en las representaciones artísticas, esa unidad de la mirada divina ha desaparecido y hay que buscar otros caminos por los cuales se conectan los mundos. Y yo pensaba, hay algo que está cerca de algunos de esos paisajes cósmicos, que son las maravillosas piezas de cristal de Asunción Molinos, que representan las bacterias intestinales. Y pensaba que cada uno de nosotros, nuestro cuerpo, es también un cosmos, un mundo dentro del cual hay otros mundos, ¿no? Somos habitados por muchísimas de esas criaturas y no podemos ni imaginarnos la cantidad de formas de vida diversas que conviven, que coexisten, que pelean dentro de nosotros. Somos una multitud, no somos de una pieza, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, la contraposición o la conexión entre el paisaje cósmico, por ejemplo, tradicional del Renacimiento y las piezas que aparentemente no tienen nada que ver, de Asunción Molinos, una gran artista española contemporánea. Es un ejemplo de este planteamiento conectivo de Daniela. Desde luego, ¿no? Y que todo ello pues funciona también
con el conocimiento en aquel entonces y en el conocimiento actual que se tiene del cosmos, ¿no? Y la interpretación que sacaba cada uno de ellos y que hace, pues que obviamente también, como decíamos, esta propuesta vaya muchísimo más allá. Muchísimas interpretaciones, sin duda, que nos llevan al capítulo número 1. Veníamos del preludio, vamos a ese capítulo número 1, que es Un planeta animado. Marina, ¿cómo se ha diseñado esta parte de la exposición para que el visitante sienta esa presencia viva más allá de lo humano? Bueno, primero decir que realmente los museos casi siempre están intentando controlar todo eso que es más allá de lo humano, ¿no? Es una lucha constante contra los mohos, los insectos, los ácaros, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener que entender esta relación a través, por supuesto, de las obras de arte, porque si no me parece que todavía todos estos entes no están tan bienvenidos a las salas de los museos donde hay Goyas o Godin o Kandinsky. Pero la arquitectura, lo que hemos tratado de hacer es, proponer una espacialidad porosa, ¿no? Afectiva, donde el visitante pues, sea presencia viva, en constante relación dinámica con las obras. Y el punto de partida, como ha hablado también Guillermo, era el paisaje. Y a nosotras también nos pareció que artistas como Patinir eran como muy inspiradores en la manera que introducían proporciones muy diferentes y no convencionales en esos paisajes. De repente una roca gigante, el cuerpo humano aparece como una escala que no cuadra con el resto. Entonces hay una relación entre figura y fondo, sujeto y entorno un poco alterada y nos parecía interesante. Así que en esa sala, como estamos hablando de seres que están habitando a tan diferentes escalas, de nuevo, como decía Guillermo, casi desde nuestros intestinos hasta las montañas, pues empezamos a jugar también con huecos de diferentes dimensiones, con transparencias que de repente nos hacen ver las obras desde diferentes posiciones y estados, en escorzo, de frente, por detrás, como a través de un velo como transparente, ¿no? Entonces, muchas veces lo que intentamos es ya que la persona que entra en la sala ajuste su posición en el cuerpo, que la haga más dinámica y además su forma de mirar, de oler y de estar en la sala expositiva mucho más atenta a toda esa multiplicidad y todo ese juego de escalas, de sombras, de destellos y de información que se va revelando a medida que pones atención en detalles diferentes. Y Daniela, ¿qué artistas contemporáneos nos hablan hoy de esa conexión con lo animal, lo vegetal o mineral desde esta nueva sensibilidad? Bueno, el capítulo Planeta Animado es un capítulo muy largo, ¿no? Y el capítulo se organiza a una imagen clave, la imagen del rizoma o de la matriz, ¿no? Es decir, una estructura densa y entrelazada donde cada punto se conecta con cualquier otro, ¿no? Lo vemos en los árboles, en las raíces, hongos, los microbios. Son formas de vida interconectadas que viven en comunidad y simbiosis, ¿no? Y como dice Guillermo, la artista fabulosa Asunción Molinos Gordo, trabaja, por ejemplo, con una materia abyecta que solemos rechazar, las aguas residuales del aeropuerto de Dubái, ¿no? A través de ellas visualiza la gran diversidad de formas y la inteligencia de los microbios y bacterias. Ese trabajo es silencioso de compostar los residuos humanos y transformarlos en un humus fértil. Su obra nos invita a ver este mundo microscópico como un ecosistema vital y con una belleza esplendida donde la vida se regenera constantemente. O también la obra de Regina de Miguel, artista española también muy preciosa, imagina ensamblajes multiespecies, quiméricas o lobientes que desdibujan las fronteras entre los animales, hongos, minerales y formas cósmicas. O Janaína Chepe explora la inteligencia vegetal y las redes vitales de hongos y plantas artificiales, ¿no? O también la obra de Diana
Policarpo, ella investiga los efectos curativos y tóxicos del hongo cornezuelo que crece sobre el centeno. Son ejemplos de obras muy importantes en ese capítulo. Desde luego, bueno, ya estáis viendo que sin duda este universo, esta terrafilia, está llena de conceptos y de nombres de todo tipo y de magnitud que nos conviene tener una atención plena. Como podéis ver, entraremos dentro de, como decíamos, ¿no?, un universo artístico que nos llevará a esta conexión maravillosa entre el ser humano y la Tierra. Vamos por el capítulo 2. Dejamos ese planeta animado como capítulo 1, ahora llegamos al arte de los sueños. Guillermo, muchos artistas soñaron, ya lo hemos más o menos comentado, pero soñaron mundos alternativos. ¿Qué papel tiene lo onírico en la historia del arte? Bueno, los sueños proféticos, los sueños que transportan mensajes de la divinidad, han tenido un papel desde muy antiguo en la mitología y más tarde en la pintura religiosa dominante en Occidente, ¿no? En la pintura cristiana. Todo el mundo conoce, por ejemplo, la imagen en la pintura europea del sueño de Jacob. El sueño bíblico de Jacob: se duerme y sueña, ve una escala por donde los ángeles suben y bajan del cielo, y es un símbolo cósmico maravilloso de cómo el cielo y la tierra están conectados. Dios va a proteger a Jacob, etc. O el sueño de José, donde José es advertido de que Herodes va a matar a todos los niños y entonces emprenden la huida a Egipto. Son imágenes que forman parte de la iconografía cristiana desde hace mucho tiempo. La modernidad encontró otras funciones, otros usos en el sueño, casi siempre más en sentido de someter a crítica o de incluso subvertir el orden de la razón. Insatisfechos con las limitaciones de la ilustración racionalista, los prerrománticos y los románticos, pues gente como Goya o como Fischli, vieron en los sueños una ventana a un mundo completamente distinto, un mundo muy intenso, muy irracional en muchos sentidos, cargado de amenazas, diríamos, y también de promesas. Y desde el romanticismo, todos los movimientos del siglo XIX y también del siglo XX han acudido a los sueños como una fuente de inspiración en las artes visuales. Es muy obvio en el simbolismo, en el fin del siglo XIX, en artistas como Odilon Redon o Gustave Moreau, que está en la exposición, o por supuesto los surrealistas, que hicieron de los sueños la fuente fundamental, ¿no?, de su poética. En la exposición tenemos a un artista que no fue surrealista, que fue un expresionista alemán, que es Franz Marc, con la representación del sueño, ese sueño de una mujer primigenia, de Eva, que parece soñar con un paraíso. Y tenemos también un sueño algo más inquietante de Dalí, el sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada, que es un sueño de Gala, la esposa de Dalí, ¿no? Yo creo que en la exposición el sueño está visto como una de esas fuentes de sabiduría alternativa que nos abren el acceso a muchos otros mundos que nos han sido, en principio, que han sido descartados o que han sido marginados por la sabiduría racional convencional, ¿no? Desde luego, que nos llevan a imaginar otros mundos alternativos y que nos lleva también a la necesidad de un buen ejemplo. Daniela, ¿qué obra dentro de esta sección, dentro de este capítulo, crees que invita a soñar con otro mundo posible? Una obra muy poderosa en este sentido es Dorita Encuetada de Ilila, artista chontal de Nicaragua. Su pieza, profundamente política y poética, transforma el sueño en un espacio, como dice Guillermo, de resistencia, pero también de reconfiguración, ¿no? Con su canción Olemos a perras y a alcantarillas, no desespere
somos herencia de tus guerrillas, no desesperes, la obra como despliega una atmósfera densa y onírica que nos transporta a un territorio donde el cuerpo, la historia y el deseo se entrelazan. Y Lila teje una coreografía queer que fusiona la memoria de las luchas anticoloniales con el desafío actual al colonialismo heteropatriarcal. A través del lenguaje del onírico, la tradición colectiva y la metamorfosis, la artista convoca otras interpretaciones que resistan estas normas, decimos, ¿no? Aquí el sueño es una herramienta de desobediencia, de aparición y de imaginación radical, un acto de soñar otros mundos posibles, habitables y por venir. Vamos al capítulo número 3, el mundo objetivado. Marina, ¿cómo se pone en cuestión la idea de objetividad? Hablamos de este mundo objetivado, ¿no? Por lo tanto, esta idea de objetividad desde el montaje de esta sección. Bueno, en esta sección hay un momento en el que la arquitectura como se despliega en varias pieles, ¿no? Y deja un espacio intermedio que es el espacio del mundo objetivo que utilizamos, pues movilizamos muchas de las obras de la colección Thyssen y también alguna como el globo terráqueo que viene del Museo Arqueológico, porque son obras desde la imagen del estudio, Adán y Eva, paisajes, que muestran una idea de entender, conocer el mundo, dominarlo desde la perspectiva pues de lo humano, ¿no? Un poco una cosmología organizada en torno y centrando el humano. Y también esa idea de poder conocer el mundo a través de instrumentos y tecnologías precisas, como la cartografía, ¿no? Y lo hemos dejado como en ese espacio intermedio, porque generalmente esa ha sido la tradición de la que ha bebido pues el arte occidental, pero también la ciencia occidental y por tanto nuestra cultura occidental. Pero no es la única manera de entenderlo. Entonces está presente, pero negocia su espacio a través de transparencias con la sala posterior, que habla de los efectos que ha tenido esa visión en particular, que ha llevado en muchos casos pues, a formas de extracción y de explotación colonial, y la otra sala que se filtra en esa visión occidental, aparece, pues empiezan a haber pues encuentros más complicados que te hacen replantear también tu posición y de entendimiento del mundo. Y junto a ese globo terráqueo, a esa idea de Adán y Eva, a esa forma de entender el mundo de una manera cartesiana y objetiva, aparecen obras, por ejemplo, la de Olafur Eliasson, que de repente con su multiplicidad de colores, de geometrías, de formas de vista, nos ayuda a pensar que en realidad la realidad es mucho más negociada, que hay muchas más puntos de vista y entendimiento de dimensiones que van más allá de lo que entendemos que podemos ver a través de un microscopio o de un catalejo, ¿no? Un mundo de muchos mundos. Así que esa sala negocia a través de las transparencias, de las sombras, de las luces y de la repetición de ciertos elementos, nos invita a replantear la manera en que hemos visto el mundo generalmente y abrirlo de nuevo a otras maneras. Bueno, como bien entendéis, el reto de Marina en esta fusión de artes, ¿no? Como es la arquitectura y el arte puro, pues evidentemente nos lleva a que hable con ese conocimiento tan amplio que, como os podéis imaginar, la propuesta es maravillosa a nivel de espacio, así que en ese aspecto es otro enorme aliciente, evidentemente, para disfrutar de todas estas obras y todos estos artistas, lo que me lleva también un poco a preguntarte a ti, Daniela, ¿qué artistas desafían en sus obras las nociones modernas de ciencia y neutralidad? Sí, dos ejemplos notables de artistas, ¿no? Son John Bock y Olafur Eliasson, decimos, ¿no? Y en su obra fílmica Schiphol, John Bock, artista alemán, interpreta
a un arquetípico naturalista, decimos, del siglo XIX, ¿no? Que se lanza a una exploración excéntrica y surrealista total, ¿no? A través de un paisaje inhóspito, armado con instrumentos hechos a mano y una actitud aparentemente científica. El protagonista del film escala montañas nevadas, se pierde, se hiere una y otra vez y finalmente muere. Y mientras mide alturas, temperaturas, intentando descubrir las leyes de la naturaleza, la expedición se convierte en una parodia, ¿no? Una performance del absurdo. Y así, Bock satiriza la figura heroica del explorador científico y revela cómo la promesa de una objetividad científica total puede colapsar bajo el peso de sus propias ficciones, ¿no? Y de forma distinta, Olafur Eliasson cuestiona la ilusión de objetividad en obras como New Berlin Sphere, Esfera Berlín Nueva. Y esta pieza invita al espectador a desplazarse, a experimentar cómo la luz y el color se dispersan, se refractan y se reasemblan, ¿no? Según la posición del cuerpo y el punto de vista. La esfera sugiere una multiplicidad de perspectivas sobre el mundo y así rompe con la idea de una mirada única, científica, neutral o desencarnada, decimos, ¿no? Y nos recuerda también que toda observación está situada, ¿no? Que todo conocimiento pasa por el cuerpo mismo y con la percepción y la imaginación también. Desde luego, como decíamos, artistas que ayudan a entender de la magnitud de esta propuesta de la que hoy estamos hablando, Terrafilia, y que nos lleva al capítulo número 4, Terra Infirma. Guillermo, ¿qué ejemplos de la colección histórica mostrarían una relación con la Tierra más cercana, menos extractiva? Bueno, la verdad es que, en un sentido, toda la tradición de la pintura de paisaje, que tenemos también representada en nuestra colección, en toda la tradición de la pintura del paisaje hay un impulso de ir más allá de una mera relación posesiva o de explotación de la tierra, porque el sentido de la pintura de paisaje en principio es contemplar la belleza de la tierra y gozar de ella y exaltar la belleza de la tierra. Pero, la pintura es muy ambigua y en esa aparente contemplación desinteresada de la naturaleza muchas veces laten impulsos de dominación, impulsos de explotación. Por ejemplo, la idea del paraíso terrenal que ha dominado la imaginación pictórica. Hablo de Europa sobre todo porque nuestra colección está muy centrada en la pintura europea y en la norteamericana. La idea de paraíso terrenal, la visión del paraíso terrenal que ha dominado desde, por ejemplo, Bruegel hasta Gauguin o hasta los expresionistas alemanes como Franz Marc. Pues es una idea que suena muy bella, muy emancipadora, muy utópica, pero que probablemente responde a las fantasías de dominación colonial, a la fantasía de explotar exhaustivamente los recursos del mundo. Cuando vemos una imagen de Adán y Eva en el paraíso, que son tan frecuentes en la pintura del siglo XVI, estamos viendo como un supermercado de los recursos que vienen de ultramar, que han llegado por primera vez, las maravillosas aves exóticas, los animales, las fieras que nunca se habían visto en Europa, las frutas extraordinarias que eran desconocidas y las hortalizas que eran desconocidas en Europa. Hay una excitación, una euforia, que es una euforia, una voracidad extractiva. O sea que la pintura siempre es muy ambigua en esto. Propone bellos ideales, bellas metas. Yo creo que hay pintura
que se acerca más a lo táctil, que se acerca más a las texturas de la tierra. Hay pintura del siglo XX, tenemos en la exposición, por ejemplo, la pintura de Mark Tobey, Ritmos de la Tierra, y que sí hablan probablemente de una relación corporal más cercana, más física con la tierra, que no es pues esa relación dominadora del gran punto de vista, ¿no? Porque también en el paisaje cósmico del que hablábamos antes hay mucho de ambición de dominar el universo, ¿no? Esa excitación del descubrimiento, la era de los descubrimientos de América, de Asia y de todo eso. Como os podéis imaginar, este es un podcast que, como bien define su concepto, es de audio, pero también nos podéis seguir a través del canal oficial del Museo Thyssen en YouTube, donde tendréis ocasión de ver en pantalla estas obras que se están citando para que, evidentemente, nuestros invitados hacen una ardua tarea de divulgación, definiendo y describiendo estas obras, y sin duda se representan en la cabeza de uno, seguramente de una forma muy particular y distinta, y eso lo unificará que lo podáis ver también expuestas aquí en pantalla, por si nos estáis escuchando también nos podéis ver. Bien, dicho esto, pues demos otro ejemplo, ¿no? Daniela, hay una obra clave en esta sección que aquí nos ocupa, que puede hacernos repensar nuestra relación con el territorio. Sí, sin duda, una obra clave es la de Dineo Sissi Bopape, artista sudafricana cuya práctica explora temas de memoria colectiva, historia colonial, espiritualidad africana y reparación simbólica, siempre desde una sensibilidad profundamente corporal y afectiva. En su instalación, en la exposición Moreana, Bopapa trabaja con muestras de suelo y arcilla recolectadas en lugares marcados por historias de violencia, ¿no? Colonización y resistencia, como el bosque de Achimota en Accra, el río James en Virginia, el río Mississippi o la isla de Gorée, frente a la costa de Dakar, ¿no? Conocida como punto de partida de muchas personas esclavizadas durante el comercio transatlántico. Y cada una de estas tierras tiene un color y una composición mineral distinta, pero más allá de lo material, cada muestra está cargada de memoria, ¿no? Son territorios que han sido testigos del sufrimiento humano, de huellas coloniales, pero también de fugas, rituales y vínculos espirituales con la tierra. Y por eso la obra de Bopape no representa el territorio, lo convoca, lo hace presente como un cuerpo herido, también como un archivo vivo que guarda las memorias del daño y las posibilidades de sanación. Desde luego. Bien, como estamos siguiendo un recorrido que nos lleva a todos a ser exploradores de esta terrafilia, ¿no? Guiados por estas tres voces expertas, llegamos al capítulo número 5, el retorno del tiempo de los mitos. Y seguimos contigo, Daniela, porque nos gustaría que nos cuentes qué papel juega el mito como forma de conocimiento en esta exposición. El tiempo mítico remite a un pasado profundo, un tiempo antes del tiempo histórico, ¿no? Cuando las relaciones entre los seres aún no estaban fijadas y permanecían envueltas en misterio. Como dijo una vez Joseph Campbell, el mito es la apertura secreta por la que las energías del cosmos fluyen hacia la manifestación cultural humana, ¿no? Como una puerta, un portal. En esta exposición el mito no aparece como una reliquia, ¿no? Algo del pasado, sino como una fuerza viva que, lo más importante, regresa en momentos de crisis, cuando los órdenes existentes fallan y se vuelve necesario reimaginar nuestras relaciones con el mundo. Es el retorno del tiempo del mito, ¿no?
como una potencia que desestabiliza, transforma y también reorienta. Así el mito se convierte en una forma de conocimiento relacional y cosmopolítico, capaz de abrir mundos, transmitir saberes ancestrales y ayudarnos a reconstruir el tejido entre los humanos, los no humanos y la planeta, ¿no? Y nuevos mitos pueden ser creados para responder a estas urgencias del momento, ¿no? Urgencias planetarias, mitos que pongan el centro el amor por la tierra, el cuidado de los otros, las otras, y la posibilidad de habitar común más justo y reparador. Desde luego, y es un espacio sin duda en este capítulo 5, el retorno del tiempo de los mitos, Marina, que entiendo que tiene que haber sido un reto el hecho de reflejar esa noción de tiempo no lineal en la disposición del espacio. ¿Cómo lo habéis hecho? Bueno, yo creo que esta es una de mis salas preferidas por la cantidad de cosas que ocurren, ¿no? Pero tratábamos de pensar cómo hablar de estos portales y rupturas espaciotemporales que ocurren en momentos concretos, ¿no? de la historia y que están representadas en las obras. Entonces, bueno, la obra principal que está en esa sala, que es la proyección de Heráclito y sus esculturas sobre la puerta de no retorno, era un lugar donde comenzar muy importante, ¿no? Las puertas de no retorno son estos lugares en el continente africano donde se llevaban muchísimos cuerpos esclavizados que se vendían para que embarcaran los barcos hacia el llamado Nuevo Mundo y luego formaban parte pues de las plantaciones, ¿no? que dieron lugar a la acumulación de capital que hace todas las desigualdades actuales, ¿no? Y entonces se presentan esa puerta de no retorno, pero también momentos de sanación alrededor de esas historias y nuevas visiones de rupturas del pasado y el presente que también evocan esos momentos de pasaje. Lo que hacemos ahí es que a través de las transparencias ponemos en relación esa puerta de no retorno de nuevo con la sala que está detrás, que es sobre el mundo objetivado, y aparecen sutilmente en las transparencias tanto Adán y Eva, que permitieron entender pues, que había humanos un valor mayor que otros de alguna manera, ¿no? Eso trataba también la manera en que esclavizabas a ciertos cuerpos y dabas prioridad a otros. También aparece el mundo, ese globo terráqueo del Museo Arqueológico en transparencia, haciendo ver cómo determinados entendimientos del mundo llevaron también a este proceso colonial y van apareciendo como figuras que sugieren y que nos hacen pensar en esas relaciones entre espacios, tiempos, cosmovisiones, epistemologías diferentes. Y luego hay enfrente hay un portal, ¿no? Se ve la puerta no retorno en la proyección y la arquitectura se abre también a un pasaje casi secreto que está marcado por dos cuadros. Thomas Cole, que es un paisaje alegórico que precisamente habla de la expulsión de Adán y Eva, pero Adán y Eva no están presentes en el otro cuadro que aparece, ¿no? Como una fantasmagoria detrás, pero habla de ese puente muy fino entre el paraíso y el infierno, ¿no? Que está presente en esta sala, ¿no? Y enfrente está el paisaje de Frans Jan Post, que es un paisaje en Brasil que habla mucho también de estas plantaciones, ¿no? Que tienen que ver de nuevo con el tránsito desde la puerta no retorno hacia el Nuevo Mundo. Entonces estás enmarcado, cuando ves esta proyección de Heráclito, estás enmarcado por estos dos cuadros. Y cuando te atreves a entrar en ese pasaje a la vuelta, encuentras el mundo de la magia. Encuentras así el tolas, el mandala, encuentras como momentos, arte que te evoca diferentes dimensiones, epistemologías, cosmologías y también momentos de sanación y entendimiento de otras relaciones menos violentas y extractivas en las que podemos estar en relación humanos con otros seres y con el mundo.
Es escucharos y sin duda que me llegue a la cabeza, bueno, infinidad de títulos de ciencia ficción, dicho con todo el respeto, solo faltaría, porque estamos hablando de un cómputo de conceptos de todo tipo relacionados con la religión, con la creación del universo, con el cosmos, visto desde tantísimos puntos de vista, desde la mirada de tantísimos artistas que, bueno, como os podéis imaginar, pues bueno, yo creo que es infinito, da para muchísimas ediciones sin duda de Terrafilia y muchísimas interpretaciones, pero aquí tenemos esta que os presentamos y que nos lleva al que es el último capítulo, el capítulo número 6, que es Cosmogonías Oceánicas. Guillermo, ¿cómo se ha abordado el mar desde la pintura clásica y cómo contrasta con estas nuevas formas de narrarlo? Bueno, el mar ha tenido muchos usos en la pintura clásica, desde el uso como escenario mitológico, ¿no? En la pintura mitológica clásica son muy frecuentes los nacimientos de Venus, el nacimiento de Afrodita, donde el mar es el origen, es la fertilidad, y también estaba en la pintura mitológica el mar como escenario de Poseidón y su reino, que es algo distinto porque es un escenario de fuerzas. Poseidón es alguien que cabalga y domina las olas, y ahí ya está presente también la idea de hegemonía del hombre sobre la naturaleza, ¿no? Es una idea más. En la pintura, la pintura de paisaje en los Países Bajos en el siglo XVI-XVII, pues desde luego el mar es el escenario de la navegación, de la pesca, y aparece muy asociado muchas veces a actividades utilitarias. Pero aparece una idea, una visión muy interesante y que es ubicua, que es la idea de la tempestad y del naufragio. El mar como amenaza, como peligro, como constante. La naturaleza ha existido para el hombre como una posibilidad de explotación, pero también como una pesadilla potencial, ¿no? Como algo que podía romper todas las expectativas humanas y la propia vida humana. Y la idea de la tempestad y del naufragio desde la pintura holandesa hasta el siglo XIX, con Géricault, por ejemplo, el naufragio de la Medusa, con Turner y con tantos otros pintores, es central. ¿Qué distingue la visión más clásica del mar de la visión más cercana a nosotros? Yo creo que la visión clásica del mar es una visión distanciada, es una visión en la que el mar es un horizonte y es una planicie que alcanza el horizonte. La visión desde el final del XIX o desde mediados del XIX hasta nuestros días del mar se va acercando cada vez más al mar y se vuelve un close-up, a veces ya en Turner, la visión de las olas muy próximas. Hay como una necesidad, desde Turner hasta Nolde, por ejemplo, de meternos en el océano y de que experimentemos el océano desde dentro. Eso es lo que yo veo como más característico de la visión más moderna, el siglo XX, del mar. Desde luego, el mar se despliega ahí sobre todo como fuerza sublime que desborda todas las tentativas de control humano. Para nosotros, el mar, el océano es un concepto central en todos los trabajos de TVA 21, ¿no? Ha sido un concepto cardinal y una fuente de inspiración central en muchas exposiciones organizadas por TVA 21. La preocupación por el futuro de los océanos alienta en muchos artistas que han recibido encargos de obra de TVA 21, ¿no? Para nosotros el océano es... Mira, hay un pensador del siglo XX que se llama Aldo Leopold, que es un precursor del pensamiento ecológico contemporáneo, que proponía que había que pensar como una montaña. Él hablaba de thinking like a mountain, porque era para él la montaña un símbolo de un pensamiento holístico,
La montaña, si pensamos como una montaña, comprendemos al ciervo y las hierbas de que se alimenta el ciervo y al lobo que devora al ciervo, y comprendemos todo el sistema ecológico en su conjunto. Todavía más que la montaña, a mí me parece que el océano es un gran símbolo holístico, porque el océano encierra todo, comprende todo, tantas cosas distintas y todas interconectadas, tantas criaturas, todas interconectadas, sin casillas, sin barreras, porque el océano es un medio por naturaleza fluido, conectivo, donde no se pueden establecer como fronteras, ¿no? Claro, es un desde gran luego. para todo el empeño conceptual de Daniela, ¿no? De la interconexión. Desde luego. Y Daniela, ¿qué artista nos invita a mirar el océano como un espacio de vida y resistencia y no solo como frontera? En Terrafilia, la artista francesa de origen africano, Josepha Netjiam, ofrece una visión inmersiva y también reparadora del océano como espacio de vida, resistencia y creación, pero también un espacio de pensamiento oceánico, ¿no? Es no solo el espacio del océano, pero el pensamiento también. Decimos la filosofía del océano, suspendidas entre agua y animal, entre lo humano y lo divino, las figuras míticas de Netjiam en obras como una sabiduría, Ectocarpos, Sifonóforo, encarnan una forma de subjetividad acuática en constante negociación con entornos líquidos y biológicos, ¿no? Y sus mitologías surgen de las profundidades marinas, están habidadas por una figura como Mamiwata, una figura del panteón Yoruba, y también por organismos como los sifonóforos, colonias de medusas que funcionan como un solo cuerpo, compuesta por múltiples individuos. Y en Ectocarpos, por ejemplo, un collage digital, Netjiam recolecta materiales del Internet, libros de ciencia, archivos fotográficos, y en su ensamblaje de imágenes e historias deconstruye los grandes relatos que sostenan los discursos sobre el origen, la identidad y la raza, ¿no? Y su obra entrelaza espiritualidad, ficción, ciencia, para generar nuevos imaginarios afrofuturistas, donde el océano no es frontera, sino matriz de vida, memoria y posibilidad. Desde luego, y bien, como habéis podido escuchar, con todos estos ejemplos hemos terminado el que es este último capítulo. Pero antes de llegar al que es el cierre, al final de esta conversación, en la que nada, os hago una pregunta a los tres, pero antes, Guillermo, ¿cómo encaja esta exposición en los objetivos a largo plazo del museo en cuanto a sostenibilidad y compromiso con el planeta? Bueno, pues el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza tiene una sección en su página web donde se enuncia el propósito, misión, visión y valores. Y entre los valores del museo está destacado, dice, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza se ha propuesto desarrollar en sus actividades y en sus salas de exposición una programación que responda a los retos de la emergencia climática. Y también habla de la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluidos en la Agenda 2030 de Naciones Unidas. O sea que hay un profundo compromiso con la sostenibilidad en el mismo DNA del museo. En esta época, ahora mismo, todo esto es más pertinente, es más relevante, porque estamos viviendo no solo una emergencia climática, sino estamos viviendo una emergencia que afecta al pensamiento humano, al pensamiento de las masas, de las multitudes. La moda que atraviesa estos años en que vivimos es una moda doble, la moda del negacionismo, la moda del
del decir que no existe la emergencia climática, que no existe la pandemia, que no existe lo que sea, sino que se trata de conspiraciones tremendas ideadas por no se sabe quién. Y hay otra tendencia dominante también que atraviesa nuestro tiempo, que es lo que Mauro Entrialgo ha llamado el malismo, que es el compromiso con los antivalores, ¿no? Los inmigrantes no los queremos, son intrusos, son invasores. La gente necesitada, los pobres, son enemigos nuestros, viven de la paguita, son nuestros rivales. Entonces, el negacionismo y el malismo, que están tan de moda, son como una doble subversión contra la verdad y contra el bien, contra los valores que los humanos compartimos. Esta exposición y el propio museo en sus compromisos están firmemente decididos a continuar a pesar del negacionismo, del malismo que nos rodea, seguir hablando de la verdad, de cómo son las cosas, en particular en este caso cómo es la emergencia climática, y a continuar defendiendo los valores compartidos que están, por ejemplo, en la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Desde luego, pues ahí queda esa fusión, ese sentido que y no solo da, pues obviamente, el objetivo de esta exposición, sino que va ligado evidentemente a los valores del museo, que es sin duda el mejor escenario para llevarlo a cabo. Y es por eso que nos lleva a esa última pregunta en la que os pido que de forma muy breve nos expliquéis qué mensaje esperáis que se lleve el visitante de Terrafilia. Ese mensaje que esperáis que quede en la mente, en la conciencia, que invite y que genere incomodidad, que también va muy bien en ese aspecto, un poco para ser conscientes del mundo que nos rodea y de la necesidad de cuidarlo. Empezaremos contigo, Marina, adelante. Bueno, el trabajo que Andrea y yo hemos hecho está al servicio sobre todo del concepto de la exposición y de la visión curatorial de Daniela. En ese sentido, hemos tratamos de que quien visite la exposición salga teniendo una relación más sensorial y sensual con el arte y con el espacio del museo, y que pueda ensayar ciertas maneras de mirar más allá de los marcos preconcebidos que muchas veces nos vienen impuestos, y ajustar la mirada, ¿no? Atender a otras frecuencias y otras maneras de mirar más sutiles, y espero que cuando salgas de esa sala tu mirada ya esté ajustada, pero también otros sentidos, como por ejemplo con la obra de Sissel, que como dice ella, una vez que respiras esas moléculas que están flotando en el museo, ha transformado completamente el museo para siempre a través de las ventilaciones, los conductos de aire acondicionado, pero también nuestros cuerpos, ¿no? Así que esperamos que haya una pequeña grietecita que abra otras sensibilidades y que te la lleves puesta, esas otras sensibilidades, que salgas del museo y veas el Paseo del Prado, veas la ciudad, veas las personas y los diferentes seres a tu alrededor de otra manera. Desde luego. Pues ese es el mensaje de Marina. Escuchemos el mensaje de Daniela. ¿Qué esperas que se lleve el visitante de Terrafilia, Daniela? Gracias. Terrafilia propone, ¿no?, un cambio de perspectiva, ¿no? Invitar a mirar el mundo, o mejor dicho, los mundos plurales, no como recursos a explotar, sino como redes vivas de relaciones de las que formamos parte, ¿no? Más que ofrecer respuestas, la exposición abre preguntas, ¿no? ¿Cómo podemos cuidar de la tierra y de los otros humanos, más que humanos, ¿no?, desde un lugar de afecto, responsabilidad y justicia también, ¿no? ¿Qué formas de conocimiento, de cohabitación de mundos hemos ignorado, silenciado o también suprimido, ¿no? La Expo busca inspirar una transformación tanto personal como colectiva, una forma de desaprender, ¿no? Desaprender pensamientos heredados, de releer nuestras historias, sensibilidades y formas de estar en el mundo, y de allá imaginar nuevas formas de vida en común.
Y sí, no solo nos inspira de desarrollar una conciencia ecológica, sino de activar una ética de la atención, una poética de la reparación y una política del cuidado que nace del amor, ¿no? A los mundos compartidos. Amor central. Claro, el amor siempre tiene que estar presente, es el combustible de absolutamente todo. Guillermo, escuchamos tu mensaje. Bueno, todo lo que han dicho Marina y Daniela son propósitos con los que yo me comprometo también, con los que estoy comprometido, y me encantaría que el visitante se llevara algo de eso. Hay una cosa más básica para mí como director de museo, que es, digamos, ¿para qué sirve el museo? ¿Para qué le sirve al visitante el museo? Los museos muchas veces son lugares a los que se va a entretenerse, a disfrutar de un buen rato, y a veces son lugares rutinarios que simplemente nos confirman en nuestros hábitos, en nuestros prejuicios. Esta exposición trata, como ya han explicado muy bien Marina y Daniela, de sacarnos de esa zona de confort y de hacer reflexionar al visitante sobre cosas y hacer sentir al visitante sobre cosas que habitualmente no siente y sobre las que no reflexiona en el museo, sobre la relación entre nosotros y todas las demás criaturas, lo que convencionalmente se ha llamado siempre el ser humano y la naturaleza, pero también sobre la relación entre el arte antiguo y el arte que se crea hoy. Eso es muy importante porque nuestro público no está muy acostumbrado a tratar con el arte contemporáneo. Somos un museo histórico y el mostrar cómo la creación contemporánea tiene mucho que decir, ilumina también el arte del pasado, pero ilumina nuestras preocupaciones actuales, vivas. Todo esto pues puede dar otro uso al museo, permitir a los visitantes descubrir otras cosas en el museo, más allá de lo que habitualmente hacemos, que es mostrar las grandes obras de arte históricas, que vamos a seguir haciéndolo, por supuesto, pero es decir, no es que a partir de ahora renunciemos a celebrar, a contemplar, a disfrutar de la belleza de las grandes obras maestras del pasado, sino que queremos hacerlo con otra riqueza, con otros puntos de vista, con más sensaciones y con más reflexión. Hoy hemos explorado terrafilia, más allá de lo humano, en las colecciones Thyssen-Bornemisza, en este capítulo especial donde nos han acompañado Guillermo Solana, director artístico del Museo Thyssen. Gracias, Guillermo. Gracias, Eduardo. También lo ha hecho Daniela Ziemann, comisaria de la exposición y directora artística de TVA 21. Gracias, Daniela. Dankeschön. Muchísimas gracias, gracias. Y Marina Otero, arquitecta y diseñadora de la exposición. Gracias, Marina. Gracias a ti, a todos. Descubre nuestra colección, exposiciones y actividades en museothyssen.org. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, el museo de todos.